Una cantidad enorme de actividades que se van a realizar aquí en Trevelin durante el 6, 7 y 8 de enero, aquí en nuestra ciudad, que está a cargo de Alex von Forster, para pronunciarlo, a ver cómo es, Alex. A ver. Sería von Förster. Von Claro, Förster, pero argentinizado, ¿cómo sería? Von Foster. Ahí, directamente. Como cada uno pueda. Exactamente. Claro. Creo que me vine preparando desde hace un día para hacer, no, salió para cualquier lado. Y no es tan difícil en realidad. No es tan difícil. Es el Hay problema cosas es peores. Claro. Cambiar la alimentación. Un grande, un grande. Bueno, veníamos ya anunciándolo durante esta semana, cocinero y docente apasionado, como decíamos, por la permacultura y la agricultura biodinámica, entre muchas otras cuestiones. Vamos a decir después las actividades que vas a estar realizando aquí en Trevelin, pero me quería centrar prácticamente en lo que tiene que ver con, calculo que no fue desde siempre esta cuestión de relacionar la comida y la conciencia sobre la alimentación, perdón. ¿Fue siempre o hubo algún momento de tu vida? Fue en un momento de mi vida, Mirá. a los 20 años, 21, cambia así radicalmente mi vida. Yo estudiaba ingeniería electrónica, así que ahí hay un cambio como de paradigma en mi vida, ¿no? De todas maneras, uno va caminando un camino y le va encontrando el sentido mientras lo camina. Digamos, yo al principio, o en esa época, puedo hablar 26 años atrás, cuando uno cambiaba de alimentación, generalmente, yo digo, era un lugar muy egoísta. O sea, cada uno cambiaba por su propia salud. Yo cuando daba clases en esa época, mis alumnas, que la mayoría eran mujeres, esa es otra característica que está cambiando, hoy hay más varones acercándose a la temática, venían o porque estaban enfermas o porque había algún familiar enfermo, entonces querían ver si a través de la alimentación se podía hacer algún cambio, ¿no? Y con los años ese paradigma va cambiando, empieza a haber otra conciencia que tiene que ver con la relación con el medio ambiente, con los animales, con el impacto que yo genero con lo que compro y lo que consumo, ¿no? Eso en estos últimos años, por suerte, está teniendo bastante desarrollo. Entonces, la alimentación lo abarca todo eso. Yo cuando empiezo mi cambio, bueno, empiezo como uno cuando empieza esos cambios que hay algo que te incomoda. Claro. Sí. Y tenés que generar un cambio. Pero no tenés claro qué vas a hacer. Pero yo por lo menos tenía más claro qué es lo que ya no iba a hacer más. Mira. ¿Y por dónde empezaste? Bueno, a ver, no fue solo la alimentación la que me genera ese cambio, ¿no? O sea, yo de hecho tenía una vida más al modelo occidental, de estudiar en la universidad, carrera bastante avanzada, venía de una infancia de mucho deporte, y ahí se me abre un poco, rompe la vida en una apertura hacia lo oriental. Empecé a tener como aceptación de distintas disciplinas, practicar yoga, tai chi, qigong, lo que había, meditar, y eso te va llevando a la alimentación. En cualquier libro de los yogis son casi todos vegetarianos, ¿no? ¿Y por qué son vegetarianos, no? O sea, venían esas preguntas, ¿no? Entonces, de ahí empezó mi inquietud de decir, bueno, ¿qué es esto de la comida? ¿Qué impacto tiene en mi cuerpo? ¿Por qué eligen comer esto o lo otro? Y de ahí con los años vas viendo que el por qué tiene muchos orígenes. Está el que lo elige por su salud, pero bueno, el yogi tiene otras fundamentaciones, y así cada persona va teniendo la suya, ¿no? Alex, vos cuando acá, después vamos a meternos más de lleno en las charlas que vas a estar dando entre Trevelin, pero algo con lo que arranca la presentación de las charlas es que hay un universo productivo desconocido en lo que comemos. ¿Qué nos puedes contar de ese universo desconocido? Y yo ahí te doy vuelta a la pregunta, contame qué comiste ayer. Ayer comí pizza, por ejemplo. Bien. ¿De qué estaba hecha la pizza? Mozzarella, salsa de tomate. Bien, ¿la hiciste harina. vos? No, la compré. Bueno, ¿y de dónde venían esos ingredientes? Desconozco. O me podrías haber dicho del almacén del supermercado. Sí, los Hasta ahí compré, llegamos. los pedí en un comercio, digamos. Sí. No tantas décadas atrás, o sea, tu abuela, tu bisabuela, casi que sabían el 100% de dónde venía cada cosa. Y lo elegían a conciencia, ¿no? O sea, la harina venía del campo de José, los tomates de la huerta de Doña Olga, y uno enseguida armaba una trama que hoy es desconocida. Entonces quiero decir eso. Y cuando empezamos a desanudar eso, nos damos cuenta que esa inconsciencia tal vez alimenta cosas que no las quisiéramos elegir, ¿sí? Si yo te digo, ese producto está generando tal cosa, pero ¿cómo? Bueno, en principio no lo sabías, digamos, ¿no? Entonces el universo productivo desconocido es eso. Claro. Hoy no sabemos qué generamos con lo que comemos, no solo en nuestro cuerpo,
sino Tal a cual. nivel social y ambiental. Alex, te consulto, te voy a hacer dos preguntas en una. Primero, no sé si es realidad o mito esto de comer sano sale más caro. Por ahí es más trabajo. Y después lo otro, por ejemplo, a mí me gusta comer variado, como verduras, me gusta todo, pero como que a veces tengo ganas de decir, bueno, me voy a comer 3 choripanes a la pomarola. Digo, vos cuando empezaste a cocinar así sano, ¿no te da por el momento de decir, bueno, viste que llegan las fiestas y qué sé yo, y no sé, me voy a comer 3 ramas de apio de más, no sé, ¿cómo es de este lado de la alimentación saludable a... La primera, Primero si es mito que comer sano es más caro, y después te da por ahí para decir, bueno, me la pongo en la pera y me hago 3 papas al plomo. bien. Una cosa así. Los temas podríamos hablar 10 horas. Voy a tratar de ser sintético. Porque ya hablaste de algo que a mí me llama a hablar, que es caro. ¿Qué es caro? ¿No? O sea, ahí Claro. tenemos que hablar algo que esta etapa evolutiva de la humanidad perdió el valor de lo que implica producir cosas. Entonces, es otra pata. Pero que comer alimento de verdad saludable es más caro es mentira. Es parte de lo que nos quieren vender con la industria de estas cosas, ¿sí? Nos hicieron creer que existe la comida barata. No hay comida barata. La comida tiene un valor que es el de la gente laburando para generarla, ¿sí? Y más allá de eso, si querés comparar directamente con lo que te implica llenar un changuito en un supermercado y comer alimento de verdad, en una primera etapa te puede salir más dinero, porque es un proceso de aprendizaje también. Claro. No sabes ni qué comer, compras cosas que se te ponen feas, pero como todo. O sea, digo, si empezás a hacer un deporte, el primer día no vas a saber ni moverte dentro de una cancha, o agarrando la raqueta o lo que sea, y con el tiempo vas a ir desarrollando una técnica también, ¿no? Que es la cocina, justamente, ¿sí? Claro. O vas a hacer compras en grupo, comunitarias, o vas a llegar más cerca al productor, y si tenés ganas, no va a ser más caro, ¿sí? En relación a lo otro, yo te escuchaba, decías, y ya había una imagen tuya como el chorizo a la pomarola era algo malo. ¿Por qué? O sea, sí, claro que lo que hace esta industria, eso no es ni siquiera un chorizo, pero el embutido tradicional era carne almacenada, ¿sí? Totalmente. Entonces, sí. si ese animal fue criado dignamente y un día fue sacrificado, y no se le mete todo el chimichurri de aditivos químicos, un chorizo a la pomarola bien hecho no es algo tan nocivo. Después vendrán las características individuales y la cantidad que comas de eso. Pero si vos decías, me gusta comer de todo, bueno, ya eso creo que es por un buen camino. Claro, y además le agrego a esto que detrás de lo que es la publicidad de la alimentación, todo es como que cuanto más rápido como que cocinar es una pérdida de tiempo. Entonces vas al supermercado, compras un paquetito de algo, le echas así, pum pum, 3 minutos, microondas y te haces un puré. ¿Cómo hace el ruido cuando lo cocinas? Pum pum. Ah, mira. O depende, Bueno, soy ya hiciste onomatopéyico, pum, pum, ¿viste? Vos dijiste pum pum pum, a mí me viene música. La música Claro. es un arte. Muy ¿no? bueno. Claro. Y la cocina La es un cocina arte. también. Es Un arte ritual humano, también. ¿sí? Entonces, cuando le volvamos a dar el lugar al arte, que es esa característica que nos diferencia de todo en la Tierra, ¿sí? Porque no hay una vaca que haga poesía, no hay una cabra que pinte, y no hay una jirafa que haga música. Entonces, Claro. la cocina es un arte, ¿sí? Y es el arte de poder transformar una materia en algo que yo necesito, ¿sí? No solo para mantenerme saludable, sino para mí, para generar el desarrollo pleno de lo que soy como ser humano, ¿sí? Me interesa mucho lo que estás diciendo, y me meto un cachito vale antes de la pregunta, que tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Creo que a muchos y muchas de nosotros nos gusta cocinar, ¿no? Y creo que más allá de la comida o la alimentación propiamente dicho, hay un espacio también, un encuentro con uno mismo que es vital para mí, vital. Ese momento de la cocina creo que yo lo marco como un área de fútbol donde en ese momento tengo que estar ahí con los elementos, pero es casi, te diría, una forma de... Es una meditación. Una meditación. Sí. O sea, en ese tiempo, si estás ahí, en la presencia de esos colores, esos olores, los cortes, lo que va pasando, Total. cómo se va transformando la materia, ya sea en una sartén, en una tabla de cocina, es una meditación, digamos, ¿no? De hecho, para mí, la cocina es terapéutica. Muchas veces llego en un estado y la cocina me transforma. Qué bueno. ¿sí? Entonces, y ni que hablar si lo vinculás socialmente, ¿no? Porque es también la posibilidad del encuentro, ¿no? Del encuentro social con otra persona, una amiga, un amigo, cocinar, charlar. Bueno, eso es lo que yo propongo un poco, pero trasladarlo hacia de dónde viene la comida. Exacto. ¿Sí? Exacto. O sea, sigamos juntándonos, cocinemos, ¿sí? Pero ¿de dónde viene esa materia prima? ¿Quién la hace? ¿Qué estoy sosteniendo yo? ¿no?
Sí, sí, comparto lo que dice Total. él. Bueno, acá los compañeros de trabajo saben que lo que decís vos, la cocina, ese momento de llegar del laburo cansada, meterte en la cocina, preparar algo para tus seres queridos, para tus amigos, es magnífico. Me falta toda la otra parte, que seguramente voy a ir a alguno de Qué tus bueno. talleres, porque bueno, a veces también la falta de tiempo, bueno, vamos al súper, agarramos y no nos ponemos a pensar en esto, de dónde viene, qué estoy consumiendo. Me falta esa parte, así que si ahora quieren hablar de los talleres y me terminan de convencer, voy de una. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Sí, la cocina a veces está ahí tranquilidad. La otra vez me quedé sin Sí. wifi y intenté mandar un mensaje por el teclado del microondas. Por eso me tranquilicé, me soy muy adicto al teléfono. No perdamos la cordura, chicos. Estamos con Alex acá. No voy a repetir el apellido por las dudas. Pero yo también tengo, Reiner es alemán, del Volga, y me dice Renner, Reinier, me lo modifican, pero es bastante más. Alex, contame de qué, o contanos a nosotros y a la audiencia de qué se va a tratar los talleres que vas a brindar acá estos días por Trevelin. Viernes hacemos una charla abierta a la comunidad, invitamos todas las personas, ¿sí? Es en el salón central, ahí de Trevelin, es gratuito la actividad. Y bueno, ahí vamos a tratar de entender por qué llegamos hasta acá y de plantear caminos de cambio, ¿no? De cómo poder salir de acá, que también es lo más interesante, ¿no? De, bueno, cómo empezar a dar pasos para transformar mi alimentación y sentirme un actor activo, valga ahí el juego de palabras, en el sentido de estoy generando otra cosa, no solo para mi salud, sino para todo lo que me rodea. Sábado y domingo tenemos actividades de todo el día, o sea, si les interesa participar sábado o domingo o ambos días, nos vamos un día a Valle Andino y el otro día a Tierra Caracol. Son dos granjas hermosas que están allá, una un proyecto apícola, ¿sí? De Buenú ahí y Carlos Juan. Exactamente, y el otro hay huerta y producción de trigo justamente. Bueno, en uno vamos a trabajar sobre la fermentación, ¿sí? Que es esencial para la salud. Comemos muchas cosas fermentadas, o comíamos, porque cuando llega la industria empieza a pasteurizarlas todas, ¿sí? Pero si yo digo, no sé, chucrut no les es tan lejano, o pepiños en salmuera, o los quesos, ¿sí? Ni que hablar, o las leches fermentadas, el yogur, el kéfir, todo fermentado. Bueno, el vino y la cerveza también lo son, ¿sí? Y hay un montón de alimentos fermentados alrededor nuestro que no sabíamos por ahí que eran fermentados. Ahí lo que hacemos un poco es hacerlos de manera realmente natural, que no haya aditivos de por medio, que no haya industria, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con la salud del sistema digestivo, que se vincula con la salud en general. Hoy ya la ciencia va mostrando cómo está vinculado nuestro sistema inmunológico, que se aloja principalmente en el intestino, con un montón de cuestiones que nos están pasando, ¿sí? Así que sobre eso vamos a trabajar el sábado. Y el domingo vamos a estar usando masa madre. No sé si alguna vez escucharon masa madre. Sí. Si acá, En pandemia fue furor, creo. Pandemia. Bueno, Sí, ahí está. Todos estábamos con el frasquito de masa madre. Bueno, Totalmente. vamos a aprender a hacer. Buenísimo. Pero lo más interesante de eso es aprender a convivir con una masa madre, ¿sí? A veces la gente va corriendo como detrás de la masa madre, alimentándola, y no, y se me pone feo, no sé qué hacer y me salió un hongo. Claro. Bueno, la idea de esto es justamente meterle la parte más práctica, dinámica y que sea posible. ¿Y cómo nos inscribimos? Entiendo que hay un cupo, hay un formulario de inscripción. Hay un cupo para los talleres sábado y domingo. Ujú. El de viernes no. El de viernes no. Escriben, hay un mail que es alexentrevelin@gmail.com. Escriben ahí y ahí les pasan la información y el detalle del programa, todo. Me parece que también, para complementando todo lo que nos estás contando, es interesante pensar en los dos lugares donde se van a realizar estas jornadas intensivas, ¿no? Caracol Tierra y también Valle Andino tienen un concepto, a mí me gusta decir, de vida, no solamente de alimentación, sino de vida, que me parece que cierra todo este círculo. Exacto, para mí, uno de mis objetivos al venirme hasta acá, yo hice muchos kilómetros para llegar acá, y cada vez que me muevo, digamos, en mi espacio, tiene que ver con tratar de no solo enseñar una cuestión de cocina, una cuestión técnica y demás, sino tratar de ir generando estas tramas, estos enlaces entre productores, consumidores, que se vaya haciendo más fácil el cambio de alimentación, ¿sí? Entonces, hacerlo en los espacios, que el consumidor vaya y vea lo que es el laburo que hacen ahí, es muy importante para que realmente se genere un cambio en nuestra manera de comer, ¿no? Alex, ¿pensás que también dentro de lo que es el esquema comunicacional, a veces apoyado por grandes empresas y multinacionales que tienen intereses obviamente propios, ¿no? Son los que van
ocultando estas tramas o estas formas de alimentación que nos permiten tener una vida más digna y en comunidad, digo, estas cuestiones. ¿Crees que también los intereses económicos están presentes en los medios de comunicación? Que por suerte hay cada vez más lugares, ¿no? Alternativos, pero en general la publicidad y los medios de comunicación te invaden con esta comida que es la que estábamos hablando, entre chiste y no chiste, que influye negativamente también en nuestra vida en general. Totalmente, totalmente. Fíjate lo que costó dar el primer paso en lo que fue el etiquetado nutricional en Argentina. Total. Sí, un pasito que no estamos ni cerca de lo que necesitamos en todo lo que implica realmente una alimentación saludable, pero fue tremenda la lucha para lograr ese pasito, ¿no? Y entonces ahí están las empresas con sus intereses bloqueando que esto suceda, ¿no? Justamente me acordabas durante la charla del etiquetado frontal y te quería preguntar si ves que desde los gobiernos o desde el gobierno, digamos, de nuestro país, en este caso, se estén tomando medidas o acciones para mejorar esta cuestión de no conocer de dónde viene lo que comemos y de más o menos ayudar a la comunidad a que nuestra alimentación mejore. Yo creo que no, en general, ¿no? O sea, para mí el trabajo, justamente a mí mi interés de trabajar con los municipios es ese. Yo noto muchos más cambios en algunos municipios que por alguna razón empiezan a hacer una transformación hacia otros modelos de producción, como la agroecología, por ejemplo, ¿sí? Que hay, estos últimos 2 años, desde la creación de la Dirección Nacional de Agroecología, hubo muchos municipios que se sumaron a un movimiento que estaba creciendo, y lo mismo pasa con la toma de conciencia en el alimento, ¿no? Desde lugares con cierta organización, porque un municipio no somos 2 familias que nos juntamos, sino que ya hay una estructura formada, se van logrando cambios mucho más sólidos que si viniera de una escala superior, por decir, ¿no? Y lo veo en varios países, acá por lo menos de América del Sur y más, así que yo creo que por ahí hay un camino, una posibilidad de cambio real. Ya habías venido en otras ocasiones a la Patagonia, ¿no? Sí, no particularmente, o sea, en Esquel sí estuve, pero no en Trevelin. Una consulta que tiene que ver, por ahí hay siempre, creo que debe ser un mito, pero por ahí nos puede fundar o desmentir, que tiene que ver con que solamente en el norte o en el centro del país se producen los alimentos necesarios para tener una vida, una alimentación saludable, consciente. Yo miro y pienso en Caracol Tierra, que nos da el ejemplo concreto, por ejemplo, ¿no? De que aquí se puede producir el alimento, uno va a la meseta, a la cordillera, diferente, que se puede producir el alimento desde los mismos lugares, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Al menos acá, en lo poco que di vuelta, se puede producir de todo. ¿Viste? De todo. Primero, la variedad de ustedes de frutos rojos que tienen es envidiable. O sea, yo llegué acá y mi admiración por eso, ¿no? Que allá lo buscamos mucho y no es tan fácil que tengan la diversidad que tienen ustedes. Después, bueno, Trevelin era conocido por la calidad del trigo que tenía. Entonces, volver a ese tipo de cultivos sería una gran oportunidad, ¿sí? También han desarrollado ganado. Es cuestión de hacer ganadería regenerativa simplemente y hay un punto muy a favor ahí, o sea, un lugar también desde el rédito económico. Entonces me parece que el valle tiene de todo, o sea, esta zona tiene de todo para autoabastecerse, digamos, ¿sí? Es cuestión de ir dando apoyo a esos impulsos que van surgiendo, ¿sí? Y ahí, bueno, a mí la que me toca es la de dar conciencia al consumidor, ¿sí? Pero bueno, esto se trabaja en muchos lugares. Acá ustedes están comunicando, entonces llegan un montón de gente, llegan hasta por ahí gente del municipio mismo, que pueden hacer un montón de trabajos para seguir uniendo posibilidades, ¿sí? Totalmente. Chiques, ¿alguien más que tenga que hacer una pregunta? Pensé que me ocurría, estábamos hablando respecto de la carne, y vos tocás el tema de la carne, de un animal, de la crianza y demás, qué sé yo. Mi abuela se crió en una colonia alemana en Santa Anita y nunca volví a comer esa calidad de carne, de pollo, de vaca y demás. Lo tomo porque como que el alimento y la conciencia con el alimento saludable está relacionado con el consumo de carne. No sé vos cómo lo ves a esto. No sé si vos sos vegetariano, bueno, si consumís algún tipo de carne. También es una temática súper apasionante y larga, ¿no? Yo te tiro un par de cosas y ustedes me dicen que yo hice y estudié y practiqué todo tipo de vegetarianismo y de veganismo también, ¿sí? O sea, vegetarianismo vos incluís algo de alimento animal que podría ser huevos o lácteos o miel, y cuando haces veganismo no, ¿sí?
practiqué, estudié y elijo hoy no hacer esas alimentaciones y sí consumir algo de carnes, pero no cualquier cosa. O sea, no voy al supermercado a comprar carne, ¿sí? Normalmente las carnes que consumo son o carnes más salvajes o carnes que provengan de lo que hoy se llama una ganadería regenerativa, ¿sí? Ese tipo de ganaderías, en cuanto a todo lo que se dice de las vacas y demás del cambio climático, no son las que las generan, ¿sí? Y de hecho la ganadería regenerativa tiene un efecto contrario en ese sentido, ¿sí? De captar carbono, ¿sí? No de emitir, ¿sí? Y de ir regenerando el suelo y generando más fertilidad. En ese tipo de ganaderías vas a encontrar sabores parecidos a lo que decías de tu abuela o tía, no me acuerdo, en el sentido de que el animal está haciendo aquello que tiene que hacer, que es pastar, ¿sí? La vaca es un herbívoro, la cabra lo mismo, la oveja también, entonces tienen que estar al aire libre pastando, no encerradas en un corral comiendo granos. Claro. Eso responde a intereses económicos, no a las necesidades del animal, ¿sí? Y eso fue lo que también, entre otras tantas cosas, le cambió el sabor a la carne. Hoy, claro. Si vos te cuesta a veces diferenciar el sabor de la carne de vaca y la de cerdo, y eso tiene que ver porque le están dando granos a la vaca, ¿sí? Si la vaca come pasto, va a tener más color oscuro y más sabor a esa carne más salvaje, un poquito aproximándose a lo que son la carne de ciervo o la carne de jabalí, ¿sí? Claro. Estaríamos, pero un siglo charlando acá, muy interesante. No sé si tiene abierto el flyer alguno de ustedes para leer. Sí. Por favor, Irra, si tenemos ahí, para darlo, te ayudo ahí a chequear los días, horarios que se van a brindar. Le recordamos a la audiencia, el viernes 6 de enero, charla abierta a la comunidad, esto es libre y gratuito, en el Salón Central, y el horario es este viernes 6 de enero a las 19 horas. Informes y inscripción para el sábado 7 y domingo 8, uno se hace en Vallandino y el otro en Caracol Tierra. Exactamente. Informes e inscripción, alexentrevelin@gmail.com. Y las actividades del sábado 7 y del domingo 8 es de 9 de la mañana a 18 horas. Muchas gracias, Irra. Para finalizar, si tenés que hacer una comida hoy, aquí en Esquel, no tenés que hacer una comida, estás en Caracol, en Vallandino, y tenés que elegir una comida para los y las amigas. Algo que decís, bueno, esta noche voy a agasajar con cuestiones de aquí. ¿Qué harías de comer? Lo primero que viene son los corintos que consumí el otro día, la frambuesa, los casí, las grosellas, todas esas cosas. Algo haría con eso. Empezamos por el postre. Dulce, para una tarta. O con algún tipo de carne puede andar muy bien también. Sí. Comimos el otro día cordero y creo que también puede andar muy bien ahí. Después, en este horario no viene a hablar de comida. Bueno, vi a mí me dan ganas de prender hojas verdes fuego. muchas, Sí. hay lindos cales, hay hojas de mostaza, de rúcula, así que verdes no va a faltar para hacer ensaladas. Y también vi algo de ruibarbo por ahí, alguna remolacha, alguna zanahoria, así que algún fermento de raíces también podría ser. Alex, gracias por la onda, de verdad. Y me gustaría que recuerdes en qué redes y el canal de YouTube que funciona a 1000, el canal de YouTube y la página, obviamente, todo, ¿no? Mi página de YouTube, Instagram, la página, esto es Alimento y Conciencia, ¿sí? alimentoyconciencia.com o @alimento-y-conciencia, ahí está todo. Muchas gracias por la onda, Gracias a ustedes. Vamos a continuar aquí en la Aristocracia, con hambre, un poquito de hambre, nos digo, ¿no? ¿Cómo hacemos para cerrar esto? ¿Qué dije yo? La Aristocracia, cualquiera. Seguimos en Radio Nacional Esquel.